Buenas tardes, mi nombre es Lucía Núñez. Les hablaré un poco sobre lo que es el origen, el desarrollo, la ética de la ley y los derechos humanos aplicado en la antropología forense y la arqueología forense. La antropología forense se encarga de la recuperación y descripción e identificación de los restos esqueléticos humanos. Las pruebas van a variar dependiendo la superficie en donde se han encontrado los restos, es decir, la fragmentación, articulación y descomposición de los restos. Los antropólogos forenses trabajan tanto de forma individual como colectiva en evidencia histórica, en temas internacionales de transgresión de los derechos humanos. No hay una fecha específica en donde nació el estudio del esqueleto humano. Sin embargo, se contabilizan dos casos, uno en un tribunal de juicio, en donde un caso llamado Webster Parkham, en donde un señor le debía dinero al otro señor, en donde fueron apareciendo restos en laboratorios, en cenizas, apareció una cabeza quemada en un horno, los cuales se identificaron con Webster, y Parkman fue ahorcado, fue condenado. Otro caso en 1897, en donde una mujer de un fabricante había desaparecido, se consideraba que él se había metido con otra mujer, apareció un anillo en la fosa. Luego se consideró que antes del caso él había comprado potasio, había mandado para la casa al vigilante. Posteriormente se le dio cadena perpetua. Es aquí donde recae la importancia del antropólogo forense de saber identificar, porque nunca se logró establecer si eran o no restos humanos, y sin embargo él fue condenado a cadena perpetua. Como padre en la antropología forense se considera Thomas Dickens, porque él hizo un informe sobre el esqueleto humano en 1878. La antropología nació en Washington. En 1980 se consideró la antropología como una licenciatura, para lo cual se tenía que tener conocimientos sobre antropología física, biología, bioquímica, anatomía, osteología humana, y conocimientos médicos legales tenían que tener. El antropólogo forense tiene que ser una persona que aplique la ética desde sus conocimientos para que el proceso sea llevado de la mejor forma. Es decir, tenemos una diferencia con el médico forense, que se lleva el examen, analiza el examen del cuerpo con carne, los tejidos blandos, y hace la autopsia. El antropólogo, dentro de la aplicación de su ética como profesional, debe únicamente ocuparse del estudio del esqueleto, de los tejidos duros, y debe examinar el esqueleto. Sin embargo, no debe emitir juicios de valor. En cuanto al tema legal y la aplicación de la ética en los derechos humanos, en la antropología se habla mucho cuando se tratan temas de desastres naturales o temas que se han dado por genocidios, politicidios. Para eso está el Ministerio de la Defensa, que interviene en cuanto a los restos enterrados en el extranjero, si son o no de soldados. Es importante que el antropólogo y el arqueólogo siempre lleven todo el proceso de identificación, evaluación, análisis, determinar si son restos o no restos humanos, mantener el registro, documentar, obtener muestras de ADN, los registros, la comunicación, la cadena de custodia, los informes, todo el proceso, en donde como profesional de antropología forense o arqueología se apegue a la ética y al tema legal siempre, ¿verdad? En cuanto a las labores de los derechos humanos, 20 países están en una lucha armada en donde siempre hay muertos, asesinatos, donde se da un tema masivo de politicidio y genocidio. No existe una hoja en donde se especifiquen esas personas que han desaparecido, en donde los familiares tienen derecho a saber de sus seres humanos, y no es posible, en donde se violan directamente los derechos humanos de estas personas. Se da después de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la ONU, luego se crea la Comisión de los Derechos Humanos, el Protocolo de Minnesota adoptado por la ONU en 1991, el Curso Mundial de las Ciencias Forenses en casos relacionados con derechos humanos. Se dan diferentes procesos que hacen que a la hora de la aplicación de los derechos humanos sea siempre valorado y respetado esta condición de seres humanos, tanto el derecho que tienen sus familiares como los restos que aparecen. Los derechos humanos se encargan de que a la hora de haber una exhumación debe estar presente a los familiares, por supuesto, que los que afectan los derechos humanos son perpetuados por individuos como autoridades policiales, militares, funcionarios, grupos poderosos. Para actuar siempre como antropólogos se deben invocar las garantías que declaren siempre el derecho humano de todas las personas. Las misiones siempre van a ser de carácter exploratorio, en donde el antropólogo y el arqueólogo se debe apegar a esto. Y aquí donde recae la importancia de la ética aplicada a los derechos humanos, siempre al tema legal, en cuanto al actual de un antropólogo forense. Gracias.